Up is a Waterfall. Coldplay, el responsable de la fuga de capitales más grande de los últimos años en la República Argentina. Recordemos que se tuvo que vaciar el Central para pagarle los 10 River a Coldplay. No, se la ganaron. En un momento difícil de Argentina, en un ¿no? momento difícil de Argentina. Con la brecha en 200%. Con un dólar rarísimo, porque ellos se llevaban una cantidad de dólares que no comprábamos, que estaba 1000 por un lado, Qué difícil 500 por el eso, otro. Qué linda Argentina. Ya arrancamos con un primer bloque muy interesante de Nacho, le agradezco, me solucionó la duda del fin de semana pasado. Y ahora teníamos Venezuela y teníamos incendios. Sí, yo creo que, si te parece, arrancamos por lo local, por obvias cuestiones, ¿no? Quizás es más conocido, más tristemente famoso el incendio en la Patagonia, con mucho epicentro en Chubut. Pero déjenme decirles que hay 140.000 hectáreas que se están quemando con focos que se van activando y desactivando, depende de las condiciones climáticas. También en La Pampa, que por ahí tiene menos popularidad, pero es igual de importante. Y las razones en general son parecidas. Yo hablaba, por ejemplo, con personas que trabajan en las dos zonas y te dicen, a ver, ¿hay causas humanas? Sí, de hecho está estudiado que entre el 90 y 95% de los incendios pueden ser intencionales, por negligencia o por intencionalidad de abonar la tierra para después poder cultivarlo. Hay un factor climático, es uno de los veranos más secos de la historia de la República Argentina, y después, depende del lugar del país que estés hablando, tenés especies, lo voy a decir bien bruto para que se entienda, de árboles, por ejemplo el pino, que se consume mucho más rápidamente que otros y que es muy proclive a incendiarse, exactamente, ¿no? Entonces, de fondo les traje algunas cuestiones, para los que están en la radio yo les relato, lo deben haber visto por todos lados, sobre todo en las redes sociales, de imágenes aéreas con drones del humo saliendo de lugares que tenemos en nuestro país que ustedes saben son bellísimos, y después algunos más dramáticos porque no están tomados de arriba, sino que están tomados a la altura de los ojos, a la altura de las llamas, que son, por supuesto, donde vemos... Esto que estamos viendo, perdón, es Chubut. Esto es en Chubut, en uno de los focos más grandes que hay, y que, si bien tuvo un alivio en las últimas horas por la presencia de lluvias en las zonas más afectadas, lo que te dicen todos los especialistas, yo he hablado con varios brigadistas y bomberos voluntarios y algunas autoridades políticas, lo que te dicen es, cuando el agua aplaca, si vos después ahí no vas y trabajás también con mangueras, también con aviones hidrantes, en cuanto se seca eso por las temperaturas que hay, se vuelve a prender. Entonces, atención con eso, muchas veces el mismo foco apagado puede volver a prenderse si no está bien mojado, bien apagado, claro, como que queda bien apagado, queda un poco de calor o de fuego, poco no, mucho de calor o de fuego. Totalmente, vos pensás, no sé, lo que es calentar una comida en tu cocina, el calor que queda en la olla durante mucho tiempo, imagínate eso, que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de fuego, y después de árboles que quedan crujientes, humeantes y listos para el próximo calor volver a prenderse. Por fuera de esto, quizá lo que más nos pone triste y lo estrictamente ambiental, hay una polémica haciendo esto, una columna política que quería dejar asentada, que hay dos relatos completamente diferentes de lo que está haciendo la política justamente para gestionar estos desastres que son muy reiterados en nuestra República Argentina. Entonces, traigo primero la voz oficial y voy a poner ahí de fondo un tuit de Javier Milei, que obviamente agradece, dice, a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego, dándolo todo. Él está citando en ex Twitter, un tuit de Manuel Adorni, del jefe de gabinete, donde habla del operativo federal de combate contra incendios forestales, donde destaca que hay distintos organismos del Estado que desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos, materiales. Habla, por ejemplo, de 22 de 32 incendios que se encuentran extinguidos, habla de 14 medios aéreos entre aviones, hidrantes y helicópteros, 104 brigadistas, 63 brigadistas extra que fueron a otro lugar del país, 6 camiones comando. Entonces, si vos lees esto, que de vuelta es la visión o la versión oficial, pareciera un gobierno que tiene recursos, muy bien eso, que los despliega y que está atento. Coordinado. El único que viajó hasta acá de los populares, de los reitineros, es Diego Santilli, el ministro del Interior, que aprovechando, por ejemplo, que lo fue a ver a Ignacio Nacho Torres en Chubut, fue a los focos de incendio. Ahora, vos después tenés a brigadistas que cada vez están hablando menos en off the record, brigadista digo como bombero oficial y además bombero voluntario, además de toda la gente de organizaciones civiles que ayudan en los distintos focos. Aparte, el bombero oficial, el que depende de la policía,
ese también se habla mucho, lo pueden dejar sin laburo. Totalmente. Pero no sé cómo es en el caso de los voluntarios, que debe haber una jerarquía también. Pareciera, por lo que yo he hablado, la muñeca un poquito más libre para opinar, pero digamos, como parte de por ahí de sus sueldos, igual terminan saliendo con fondos del Estado, que obviamente se suman, se componen de pedacitos de impuestos que pagamos. Por ejemplo, parte de lo que se le paga a los bomberos voluntarios en cuanto al sostenimiento de los cuarteles, de la compra de autobomba y demás, va de un pedacito de lo que pagamos cuando pagamos un seguro de auto, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Digo, son pesitos, centavos y demás, pero que en una cuenta de un país de 40 y casi 50 millones de habitantes hace el volumen. Ahora, poneme la siguiente data, porque ahí les mostré la visión oficial, y después te digo lo que están diciendo los vecinos de muchas zonas afectadas y sobre todo grupos ambientalistas, donde dicen que, por ejemplo, el gobierno no está ejecutando la totalidad de la partida presupuestaria al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que depende del presupuesto nacional. Y ahí vos tenés que, por ejemplo, en 2024, que fue el año con más incendios registrados en el último tiempo, este 2026 está recién arrancando, pero el 2024 fue muy feo a nivel de temperaturas e incendios. Vos tenés que el gobierno, ya gobernaba Javier Milei, asignó solo el 22% de los recursos para ese Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Perdón, una pregunta. Sí. En el 2024 no teníamos presupuesto aprobado y se manejaba con un presupuesto. Con un presupuesto que está bueno que pida la aclaración, que era el que tenía o había aprobado el gobierno anterior, pero que por no haber aprobado su propio presupuesto, la Libertad Avanza, lo podía manejar a discrecionalidad gracias a los superpoderes que tiene todo jefe de gabinete desde la reforma de 1994. Entonces, o sea que en 2024, de esas cosas que están asignadas desde 2023, exactamente, solo destinó el 22%. El 22%. Y en 2025, que es el único, el último dato cerrado de la estadística, subió la participación, pero asignó el 76%. Es decir, hay 20.000 millones de pesos que nunca fueron asignados. Digo, para contraponer, el gobierno matiza un poco esta información, pero lo cierto es que no transfiera automáticamente el dinero a las provincias, o en este caso a los que manejan el Plan Nacional de Fuego. Y también es verdad, en paralelo, que hubo algunos movimientos que están agradeciendo a algunos gobernadores de cierto apoyo nacional. Pero es como esta contradicción en la que nos hace navegar la política muchas veces, ¿no? Digo, en este y otros gobiernos, porque hablando con algunos brigadistas me decían, ojo, porque queremos ser sinceros con esto, durante la época de Mauricio Macri o de Alberto Fernández nos pasaban parecidas las mismas cosas, se juntaba plata en una caja nacional que está hecha con los impuestos de todo y no nos las transferían o tardaban en transferirnosla. Entonces, digo, también lo dejo asentado para ser honesto, como siempre, con la información que tiramos, pero hoy nos tenemos que concentrar en quién es el oficialismo actual. Y el oficialismo actual es Javier Milei y la Libertad Avanza, que está en esta contradicción. Digo, salgo a mostrar que estoy haciendo algo, pero a la vez piso algunos recursos que corresponde para poder luchar mejor en esas provincias. Porque a priori me imagino que todo el mundo dice lo mismo. Como es algo ante una emergencia, prefiero hacer la guita ahora y después vemos. Pero los incendios están ocurriendo todos los años. Sí, totalmente. O sea, no es que se incendió una vez, nos hicimos los vivos con los fondos y hay una vez cada 10 años hay un incendio. Es algo muy recurrente. Todos los años. Y estamos hablando solo de, si querés, la pata ambiental y el manejo estrictamente de las llamas. Ni siquiera me estoy metiendo con la otra polémica, que es, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad diciendo hubo ataques terroristas del pueblo mapuche y en este caso distintas autoridades judiciales de Chubut que en on y en off te dicen, che, nosotros no tenemos nada de eso que dijo el Ministerio de Seguridad. O sea, sí creemos o tenemos indicios de que hay incendios fueron intencionales, probablemente para tratar de mejorar la tierra en términos productivos, después hacer construcciones y demás, pero terrorismo, mapuche certificado, no tenemos absolutamente nada. Bueno, digo, uno de los temas que quería dejar actualizado. Y el segundo, lo vamos a hacer todas las semanas hasta que creo pasen cosas por la enorme comunidad, por el enorme interés que genera este tema en la República Argentina y además por la enorme comunidad de venezolanos que tenemos aquí en la República Argentina, que ya está declarado, por eso te lo traje y ahora se los vamos a hacer escuchar, en las últimas horas, y yo creo que en este espacio semanal había que ponerlo,
el plan de Estados Unidos para con Venezuela, que como adelantamos acá, y algunos por ahí se enojan, yo después los leía, nosotros dijimos dos cosas. Trump, objetivamente, vayan a ver el discurso, en su primera conferencia de prensa no habló de democracia, más sí de petróleo e intereses estratégicos, y yo les había dicho, ojo con lo que está llamando Estados Unidos el cártel de los soles, cuyo titular sería Nicolás Maduro, porque en la propia acusación del Estado estadounidense, vale la redundancia, no aparece ya el cártel de los soles como un cártel como el que nosotros conocemos, no sé, de Sinaloa en México, ¿no? De Cali en Colombia. Digo, dos cosas que habíamos adelantado acá y que hay que seguir de cerca, lo cual no quiere decir que Nicolás Maduro nos haya robado las elecciones, que haya matado gente, que haya secuestrado, torturado. Nada va en defensa de Maduro. Yo lo digo por la duda, casi para que nos quede para el recorte y para sentirme más tranquilo cuando duerma esta noche. Dicho eso, Marco Rubio es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos de Norteamérica y salió a decir en ON, si quieren lo ponemos, cuál es el plan de Estados Unidos para Venezuela, para todos los ansiosos de que la democracia se recuperara rápidamente. Vos fijate, mira, ponelo nomás y yo se los leo, está con subtítulo para los que están en el streaming. A medida que avancemos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso triple en Venezuela. Les voy a dar más detalles, básicamente está diciendo, pero se los describo. El primer paso es la estabilización del país, no queremos que caigan en el caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor ventaja posible es nuestra cuarentena a su petróleo. Como han visto hoy, se incautaron 2 barcos más. Esto fue noticia en la semana. Y ahí explica un poquito más la parte de este primer plan que él lo llama estabilización. Y dice, no pueden mover el petróleo Venezuela por justamente estas medidas. Vamos a tomar entre el 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado a precio del mercado. Y acá quiero que lleguemos, ¿no? Habla de la gestión del dinero y él dice ahora más adelante cuál es el segundo y el tercer paso del plan. Dice, esperen que llegue la parte, la segunda fase será una fase que llamamos de recuperación, asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras compañías a lo largo del mundo tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Vuelvo a hablar de la economía. Además, al mismo tiempo, comenzaremos a crear un proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan recibir amnistía y ser liberadas, salir de las cárceles o ser traídas a Estados Unidos y comenzar a reconstruir precisamente el sistema político. Y obviamente habla al final de una última fase de transición. Algunas de estas fases, dice, van a convivir al mismo tiempo. Entonces, quería traerte esto, Pablito, porque a colación de todo lo que venimos hablando, es muy claro, esto no es off the record, esto es directamente Marco Rubio, la mano derecha hoy en política internacional de Donald Trump, diciendo, primero la economía, después una transición y eventualmente... Totalmente. Estabilizar el país, que es entre comillas, después primero el petróleo y después vemos. Sí, esto es declamado. Digo porque hay mucha gente y muchos venezolanos en nuestro país y a lo largo, en esta diáspora tan fuerte, sobre todo a lo largo de nuestra región, en América Latina, que pensaba que quizás había un cambio de régimen al caer en Venezuela. Esto lo está diciendo propio Estados Unidos en ON, no pareciera que fuera a pasar en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas. Igual, digamos, ya con algunos movimientos, me imagino que siendo venezolano, expatriado y sufriendo familia, teniendo familia que padece en Venezuela, los mínimos cambios, como por ejemplo blanquear presos políticos, poder entrar a las cárceles, la foto de fondo, que es la última foto que difundió el Foro Penal de Venezuela, solo yo se las describo a la gente que está del otro lado, que básicamente es la última liberación, muchas de ellas mujeres, algunas españolas en este caso, que se consideran presas políticas, que están saliendo con un acuerdo de no hablar, no dar entrevistas, no contar demasiado. Yo creo que más pronto que tarde igual las torturas y las vejaciones a las que todo el mundo dice fueron sometidas van a terminar trascendiendo, van a terminar siendo contadas, pero como hay una negociación en curso, están como con pie de plomo ahora, ¿no? Que estén saliendo, que se estén abriendo, que puedan ir a visitar. Tenemos un argentino ahí, Gallo, correcto. Nahuel Gallo, que hay mucha expectativa porque, por ejemplo, todos estos presos políticos que han salido en las últimas horas son de la misma prisión donde está detenido, en principio ilegalmente, Nahuel Gallo, este gendarme argentino, pero no tenemos todavía novedades pese a las infructuosas tareas de, sobre todo la Cancillería. Ahí lo que me cuentan a mí desde Estados Unidos es que Estados Unidos lo está negociando y que no le está dando mucha bola a Venezuela a la Argentina, sino que dice, todo lo que yo organice,
lo voy a organizar con Donald Trump, no con otros. Así que actualización semanal que hacemos, una suerte de update de dónde estamos parados con, hay que decirlo, ¿no? Un régimen chavista que no ha cambiado para nada en sus detalles, porque está ahí Delcy Rodríguez, está Jorge Rodríguez, está Diosdado Cabello, que son los mismos socios de Nicolás Maduro, que sí está detenido y que tiene su propia audiencia judicial recién en marzo. O sea que lo vamos a ver por lo menos un par de meses más, en el ostracismo de las cárceles de Nueva York. Dos cosas para cerrar. La primera es tu informe pasado sobre la intervención de Estados Unidos, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Hablaste de una posible traición de Delcy. Yo te dije, bueno, vayamos de a poco. Te pido perdón, evidentemente. No, a medida que van pasando los días decís, acá hay gato encerrado, ¿no? Te pido perdón. Sí. Evidentemente pasó de todo ahí. Y lo segundo, ¿querés hablar algo de River? No te voy a dar pelota. Claro. Pero ¿querés contar? Habla un poco de River. No, a mí me da lo mismo. Simplemente te digo pero esto. si estuviese Julio Seba acá... Sí, por si le llega el recorte a nuestros amigos también, que estoy muy entusiasmado con la pretemporada y que no veo la hora de que River vuelva a jugar de local. ¿El técnico sigue siendo el mismo? Sí, se llama Marcelo Muñeco Gallardo. Las bolas de Gallardo de bronce siguen grandes. Las seguimos en la tocando puerta. cuando entramos al estadio, estamos bien. Estamos bien. ¿Sacaron muchos jugadores? Sí. ¿Eso generó alguna tensión o No. Cambio de ciclo necesario con los más grandes o con los que no funcionaban o los que no eran tenidos en cuenta. Y han venido algunas joyitas. ¿Compraron jugadores? De acá y allá. Sí, viste que ahora hay mucho de préstamo o compras una parte con derecho a compra total más adelante, el caso de Matías Viña. Pero la verdad, creo que era una renovación que tenía que pasar. Nacho, ahora resultados, ¿no? Nacho, la compra y venta de jugadores en el mercado local, sí, ¿se parece cada vez más a la compra de un usado en la República Argentina? Es correcto. Con un 08 medio falopa sí. y no, pasa esto lo tenía mi tío que está en Tierra del Fuego, hay que ir a buscarlo. Un poco pasa eso porque además cuando vos tenés una joyita propia, Mastantuono, ¿no? Por decirte, ahí sí aparecen todos los papeles limpios y te lo llevan a el viejo continente sin ningún problema. ¿Cómo ¿no? le va Mastantuono afuera? ¿Qué está en Real Madrid o Barcelona? Real Madrid, sí. No, está bien. Digo, ha tenido destellos muy buenos al principio, después, viste, comes un poquito de banco, después volvés a jugar. Digo, no es tan fácil, ¿no? No, son buenos los del Real Madrid, sí, aparentemente. Claro, tiene mucha competencia, ¿no? Dicen por ahí que es un buen equipo. Bueno, muchísimas gracias, Por favor, Nacho. Pablito, un placer. Si llegamos a estar necesitados de vos, te llamaremos. Bien, excelente, te quiero. Te quiero. Abrazo enorme. Ahora sí, todo esto es para bajar un poco, respiremos. Basta de girón. Y escuchando al cantante de bodas de Weeknd.